Bueno, vamos a arrancar con este punto que lo vamos a trabajar o lo van a trabajar en otras materias también, que es la representación gráfica del espacio. Pero también vamos a agregar otro componente que aparece en la pedagógica didáctica o en la didáctica de la geografía. Me interesa hacer referencia al contenido didáctico, al conocimiento didáctico del contenido. ¿Por qué? Porque nosotros no solo tenemos que aprender contenidos como es el caso de la cartografía, sino que tenemos que saber de dónde sale la concepción epistemológica y cómo lo transponemos. ¿Qué actividades, qué esto? ¿Se acuerdan cuando yo le pregunté cómo trabajaríamos el mapa? Sí. Bueno, Sí. para eso tenemos que crear una actividad, tenemos que tener claro de dónde sale, que sería la parte epistemológica. ¿Para qué? Para transponer cómo trabajar un mapa. Eso se llamaría conocimiento didáctico del contenido. Lo vamos a tratar de ir mechando. Retomemos, Dolfus, caracteres del espacio geográfico. Es perceptible y es medible. Pero no, pará. Vamos con lo nuestro. Estamos hablando de cartografía. ¿Qué dice Dolfus? Todos los puntos. Exactamente. Son localizables. Todo punto del espacio geográfico es localizable en la superficie de la Tierra. Exactamente. Por lo tanto, lo volcamos al plano, lo volcamos al papel y de ahí va a salir mapa, plano, carta, ortofoto, imagen satelital, por distintas tecnologías y distintas herramientas. Ahora, toda cartografía tiene un mensaje. ¿Qué se quiere decir? Ahora, la forma, cómo lo plantamos o cómo lo plasmamos, es el cómo decirlo. ¿Y para quién va dirigido? Esto es semiótica, comunicación de el mapa, la carta, y tiene que haber un propósito. De ahí aparecen los mapas temáticos, también tiene que ver con la forma de representación. ¿Para quién va dirigido? Que ese es uno de los elementos que tenemos que tener en cuenta como profes. Nosotros podemos tener un mapa muy lindo, pero ese mapa, en este caso, tiene que ser intencional para un público determinado. Y eso tiene mucho que ver, yo ahora no tengo, me olvidé de poner una carta topográfica de el Valle de Catamarca, por ejemplo, donde hay un terreno montañosa valle. Si yo le presento una carta topográfica a un chico de esas características, no pesca una. Pero bueno, y otro de los elementos que tenemos que tener en cuenta, no solo para la representación gráfica, para la cartografía, sino cuando vamos a trabajar el otro componente, el componente temporal, es el concepto de escala. ¿Cómo representamos el espacio? A través del mapa, de la carta, del plano, de la aerofotografía, ortofotografía, imagen satelital, lo que quieran llamarle. Ahora, ¿cómo representamos el tiempo? ¿A través de qué? De la escala métrica. Sí, a ver, Ale.
que forma parte de la pedagógica didáctica en la enseñanza del tiempo. Pero ¿cómo lo represento? ¿Cómo lo muestro? ¿Cómo lo enseño? ¿A través de qué? De la escala métrica. A través de un esquema mental o un mapa conceptual. ¿Cronológicamente también puede ser, profe? A ver, sí, pero ¿qué instrumento voy a utilizar? Generalmente se utiliza la línea de tiempo. Sí, la línea de tiempo, puede ser. Sí, y es cualquier... ¿Qué característica tendría que tener esa línea de tiempo? Para realmente se produzca la significatividad en el alumno, o en mí, o en quien sea. Es decir, el concepto de escala es fundamental, sea para trabajar el espacio, sea para trabajar el tiempo. ¿Y clásicamente no se usan los hechos históricos? Te puede marcar hitos, pero no, estamos... A ver, después eso lo vamos a trabajar, pero lo que a mí me interesa, tanto así como estamos acostumbrados a trabajar la escala en el plano, cuando digo plano englobo todo, también en el tiempo es fundamental trabajar la escala. ¿Qué es la escala? Profe, una pregunta. ¿Usted está hablando de las proyecciones de los mapas, por ejemplo? No, la no, todavía Mercaz? no llegué. No. Escala. Es representar el tiempo en, qué sé yo, para representar distancias se usan centímetros, ¿no? Para el tiempo sería más o menos lo mismo. Yo tengo que la escala del mapa indica la relación entre el tamaño de la superficie representada y sus dimensiones reales. Exactamente. Eso tenemos que tener en claro para trabajar plano, para trabajar tiempo, para trabajar la representación gráfica. Es fundamental el concepto de escala. Medianamente en el plano se respeta. ¿Por qué? Porque ya viene hecho. Generalmente cuando trabajamos tiempo, lo hacemos nosotros, pizarrón, como más le guste, y ahí generalmente hacemos un desfasaje en la escala. ¿Qué es la escala? Es la relación que hay entre el tamaño o duración real y su proporcionalidad en el papel. O sea que es la cuestión de tamaño también. Exactamente. ¿Cómo se logra eso? Y acá nos tenemos que apoyar en la matemática, es un regla de 3. ¿Qué es un regla de 3? Y la regla de 3 simple. Exactamente. Esto por esto dividido. Todos tienen claro lo que es. El año pasado habíamos hecho nosotros, con Luciano habíamos hecho un trabajo donde teníamos que poner la representación de, o sea, la escala que tenían los mapas. Sí, me acuerdo. Que nos hizo trabajar, por ejemplo, representando cuánto vale la escala en kilómetros. Y así para hacer la distancia de un lugar a otro. Exactamente. Puede ser escala gráfica, que aparece una liñita, o escala numérica, 1, 2 puntos tanto, 1 en. Pero el concepto de escala lo tenemos que, y voy lento, lo tenemos... Sergio, perdón. Sí. Lo del tiempo que vos dijiste, lo de la representación en el tiempo, ¿qué usaríamos? Una línea de tiempo, por ejemplo. Línea de tiempo en la escuela secundaria.
han hecho. Pero, ¿se usa siempre eso o hay otra? A ver, Tiempo lo más básico para el chico, no, el tiempo lineal. sí, pero también se puede hacer un paralelo. Se puede actuar en sincronía. Y acá me estoy metiendo en la pedagógica didáctica, que ya publicamos el apunte o el texto. Sí, generalmente en línea de tiempo, pero lo importante es trabajarlo a escala. Y acá, cuando digo trabajarlo a escala, ¿para qué? Me meto en qué paradigma geográfico. Y no me estoy yendo por las ramas y después voy a decir por qué. En los tiempos cortos, estructurantes. No. ¿En qué paradigma de la geografía? Ah. Tenemos que unir, va todo con todo. A ver, yo una línea de tiempo, ¿qué hago? La miro, la veo, la percibo. ¿Dentro de qué paradigma encaja eso dentro de la geografía? Lo vivo, lo siento. Me doy cuenta. Positivista. Geografía de la percepción. Geografía de la percepción. Ahora, un mapa lo conocen todos. Después vamos a entrar en detalle. Una carta topográfica, ¿tienen idea qué es? La carta topográfica representa La curva de niveles de las montañas puede ser, o de la llanura. No, la topografía en realidad no hacía referencia a como las características de un lugar, ponele en el caso de, no me sale ahora el nombre, de las reservas y eso te muestra. No, la topografía tiene que ver, ¿se alcanza a ver? Sí. La representación gráfica era. Sí, pero ¿se alcanza a ver la carta? ¿Del relieve de la superficie podría ser? Exactamente, se representa, eso es una carta. ¿Quién las confecciona? En la Argentina, el Instituto Geográfico Militar. ¿Alguien conoce la Plaza de Varadero? Sí. Sí. La que está enfrente de los bares. Y de la iglesia. Exactamente. Todas cartas topográficas representa el relieve o hace hincapié en el relieve emergido. ¿Cómo se representa? Se representa a través de las curvas de nivel. Son líneas que unen puntos de igual altura. Las confecciona el Instituto Geográfico Militar, esto viene de larga data, y el Instituto Geográfico Militar, ahora se llama Instituto Geográfico Nacional, ha mojonado, ha dejado señales en todo el territorio argentino. Si digo, ¿conocen la Plaza de Varadero? Ahí precisamente hay un mojón. Es una columna con una placa de bronce que dice Instituto Geográfico Militar. Eso me está indicando que por ahí pasa un meridiano y un paralelo importante. No sé si... Nunca le presté atención. Bueno, como Sí, profe de profe. geografía tenemos que empezar a ver todo. Tenemos que empezar a observar. Entonces... Sí, yo lo vi, pero lo que menos me imaginé eso, y es cierto. Bueno, a ver, una carta topográfica, que es esto, no sé si se ve bien en pantalla, sí, es de la zona de Gobernador Castro. Está
representado. Si nosotros, no sé, se alcanza a ver, hay líneas, eso me está indicando que está uniendo puntos de igual altura. Eso es una carta. Profe, una consulta. Sí. Acá en la fotografía define la carta topográfica. Cada una de las diferentes líneas que señala una altitud se denomina curvas topográficas, curvas de nivel o cotas. O cotas de altura. Cotas de altura. Pero esa línea que va atravesando, sí. Esa línea que va atravesando, me está indicando que todo tiene la misma altura. Ajá. Ese es el principio del mapa color. Así se construye un mapa color. Se construye suavizado o a grandes rasgos, a donde cambia de color, ahí está pasando una línea importante que me está marcando para un lado una altura y para el otro lado otra altura. Ese es el concepto de carta topográfica. A partir de ahí se hacen los mapas físicos. Exactamente. ¿Cuál es el mapa físico? El de los relieves. Ahí ya empezamos a patinar. El mapa color, el mapa físico, el mapa ipsobatrimétrico. ¿No es el que marca las distintas alturas? No indica formas de relieve, indica altura. A la altura. Está indicando altura, no indica formas de relieve. Ese es un error grosso. Ese es un error grosso que tienen la mayoría de los profesores de geografía. Me ha pasado, y lo cuento porque a veces da vergüenza ajena, una profe de geografía, estos chicos no saben las formas de relieve, con un mapa color, yo tampoco. Pretendo que conozcan las alturas. Tal color me está indicando uniformidad de altura, que después deduzco por otros conocimientos previos que tengo, pero un mapa color nunca me va a indicar formas de relieve. ¿Por qué? Porque está marcando solamente la altura. Y voy a poner un ejemplo. Mendoza tiene el mismo color que Jujuy en la parte de la Puna. Sin embargo, mientras que una es cadena montañosa, la Puna es una meseta. Tiende a ser medianamente plana y está pintado del mismo color. Eso lo tenemos que grabar a fuego. De la carta topográfica ampliada me va a producir el mapa color. Mapa ipsométrico si me refiero a relieve emergido. Batimétrico, relieve sumergido. Por eso los mapas color que nosotros compramos, que ustedes lo tienen en la punta, la escala cromática, dice mapa ipsobatimétrico. Es nomenclatura, ¿se acuerdan de la que es la nomenclatura geográfica? Que lo vimos el año pasado. Ahora, carta, plano, mapa. ¿Qué es un plano? Una representación cartográfica. Exactamente. Pero déjame seguir un poco el orden. Y otro elemento de representación cartográfica
son las cartas náuticas. A ver, una carta náutica hace hincapié, primero que es un instrumento de navegación, y por el otro lado, así como una carta topográfica pone el peso en el relieve, en las alturas, perdón, el indicador principal de una carta de navegación, de una carta náutica, es la profundidad del río. No sé si este es un fragmento de una carta topográfica, es el río Paraná, es la misma zona. Fíjese que está marcando el canal más profundo. ¿Cómo se llama el canal más profundo de navegación? Lo vimos el año pasado, cuando vimos la nomenclatura del río. ¿Cómo se llama esto? No sé si se alcanza a ver el puntero del mouse. Eso, ¿qué sería? La zona más profunda. Dentro del río. ¿Cómo se llama eso? El canal. Sí, pero canal, pero si nosotros decimos canal de navegación, está bien en el lenguaje vulgar. Ahora. ¿La divisoria de aguas? No. No, la divisoria de aguas me estoy refiriendo al relieve emergido. ¿Qué es la divisoria de aguas? Es zona de altura, límite de cuenca, que larga agua para un lado y para el otro. Divide aguas. Acá no divide aguas. ¿Cómo se llama en el río el canal de navegación, el canal más profundo? Digo, canal de navegación, canal más profundo, estoy hablando en el lenguaje vulgar. Lo llevo a la nomenclatura geográfica cartográfica, se llama vaguada. La vaguada del río es la zona más profundo. En este caso, esta línea negra está indicando la vaguada. ¿Eso es lo que sirve de división entre las provincias también? En algunos casos sí, en otros no. El límite Argentina, entre Argentina y Uruguay, lo marca la vaguada del río. En algunos casos. Y acá incorporamos otro concepto. El concepto de límite. ¿Qué es un límite? Una división imaginaria. ¿Hasta dónde llega cada zona? Podría llegar a decirse. No, pero ¿quién dijo la imaginaria? Yo. ¿Quién? No sé quién. Perdón, Micaela. Mica. Sí. No, no es imaginaria porque es real. Claro, eso iba a decir. Claro, pero no está determinada. Sí, está determinada en el mapa también. Sí. Está determinada el mapa. Yo diría convencional. ¿Lo vemos? Claro, en el mapa se ve, pero... No. Ahí no, es imperceptible. Está bien lo de imaginaria, por eso decimos convencional, representativa. No la vemos, porque es una línea. ¿Qué es una línea? Una sucesión de puntos. La vemos en el plano, no la vemos en el espacio.
Es decir, es un hito, una marca, que cada tanto aparece mojonada. Por acá pasa el Puede ser límite. que marca el fin de una superficie. Como el fin. Claro, el fin de una superficie o Es decir, cuerpo de es una un punto fin que es una línea que divide. Perdón. Divide. Divide jurisdicciones. A ver, vamos por ruta 9. Encontramos un cartelito. Bienvenido al partido de Varadero. Dejamos el partido de San Pedro. ¿Vemos la marquita dónde está? En el plano sí. En la realidad no la vemos. Ahora, Ahí sí sería imaginaria. No, no es imaginaria porque está. Geodésicamente está. No está perceptible a la vista. Exactamente. Profe, ¿todos los límites son políticos? Según desde qué... Yo te diría más que decimos división política en relación a la jurisdicción de un estado, de una provincia. Con el territorio. Si Yo lo opino que tomamos no, igual, como lo de los límites. soberanía y jurisdicción del territorio. Ahora, los límites espaciales son geodésicos. No me hagas esa cara, Eugenia, que... A ver, ¿se entiende? Hay muchos términos que a lo mejor no sé si están mal empleados, como el mapa color, indica relieve, como un mapa político, pero en realidad es un mapa con división política. Sí. Acotamos o acortamos o abreviamos y decimos mapa político. Eso lo tenemos que tener en cuenta a la hora de dar clase. Hablemos son conceptos que uno va adquiriendo en lo que es el transcurso del secundario. Exactamente. Lo tenemos que enseñar. Uno de los requisitos fundamentales es manejo de la nomenclatura. Vocabulario técnico. Estamos aprendiendo. No, pero no estoy enojado, no le estoy... Bueno. No. Entonces, y quedamos que el límite no lo veíamos, una línea geodésica convencional. ¿Qué es lo que vemos? Ya lo charlamos el año pasado esto, ¿eh? La frontera. Exactamente. ¿Qué es la frontera? Es lo que se ve del... ¿cómo era la...? Una zona de transición, ¿no era? Exactamente. Es una zona de transición. Es lo que se ve. Puede existir la frontera o no. El tamaño de la frontera varía del ordenamiento del espacio. La zona de transición entre, qué sé yo, ahora se me borró, Argentina-Brasil a la altura de Misiones, es medianamente extensa, es una zona difusa. El límite pasa donde están los puestos de control. Ahora. Pasa por México y Estados Unidos. Exactamente. Ahora, el límite que pasa por las altas cumbres que dividen agua en la cordillera, que de un lado es Chile, del otro lado es Argentina, y ahí la frontera no existe. La frontera es un concepto de la geografía social, con toda su impronta. A mí no pasa acá con el Río Paraná. ¿Cómo? O sea, si nos ponemos a ver acá a nivel local, nosotros enfrente de Paraná pensamos que estamos acá en Buenos Aires, pero a mitad del río para allá es Entre Ríos. Exactamente.
Exactamente. Hay un límite, pero eso es un límite interprovincial, no lo vemos. Pero no sé si podría hablar de frontera ahí, porque ya es un concepto de la geografía social, no de la geografía física. Y vamos al otro punto. Vamos a ver un plano. Que acá es lo más pintoresco. Generalmente en el plano se vuelcan espacios urbanos, espacios reducidos. Ese es un plano de la Ciudad de La Plata. Bueno, ahora, ¿les quedó más o menos en claro mapa, plano, carta, carta náutica, carta topográfica? Sí, Sergio. Sí. ¿Qué diferencia hay entre una carta náutica y una carta topográfica? Que la carta topográfica marca el relieve de la superficie. No y la marca carta relieve de la náutica- superficie. No, El relieve no, las alturas, digo. Altura. Me confundí. ¿a través de qué lo marca? A través de los colores. La carta Más no. oscuro, más claro. De las líneas de nivel. De las curvas de una línea. nivel, que están indicando igual cota Ah. de altura. Después vamos a ver que hay curvas de nivel principales y secundarias, pero después no creo que lleguemos hoy. ¿Estamos? Bueno, Y la náutica, la profundidad del río, marca. exactamente. Hace hincapié en la geoforma que presenta el río. Es un instrumento de navegación. Perdón, voy a preguntar una boludez, ¿no? Pero las dos se representan a través de kilómetros. No, perdón, de metros. La carta náutica, sí. Las cartas marinas a través de millas. La carta topográfica, las curvas de nivel unen cotas de igual altura. Se mide en metros sobre el nivel del mar. Que el nivel del mar se determina convencionalmente, porque el nivel del mar no es estático. Hay unas tablas de reducción, lo mismo que la presión atmosférica, que se toma a 45 grados y a nivel del mar. Sí, Marianela, dale. Entonces, ¿cómo sería? ¿Qué referencia toman con respecto al nivel del mar? A ver, ¿qué referencia toman con respecto al nivel del mar? Se hace un promedio entre la marea alta y la marea baja. Y se tiene en cuenta, es una tabla lógica matemática. Eso me está... A ver, ¿lo vimos eso o no? Lo dejé patinando. Sí, el año ¿Qué, Sergio? pasado. Perdón. Eso que estamos hablando con Marianela ahora. ¿Cómo? ¿Lo vimos alguna vez? Sí, me parece que sí, que lo vimos en la parte de clima, puede ser en la última. No, estoy confundida. Antes de clima, cuando vimos la nomenclatura del mar. Ah, sí. La parte de oceanografía. Reflotamos, ahora vamos a reflotar. ¿Se acuerda que yo le dije que esto, no sé si lo van a dar
pero les va a servir para este año y les va a servir para dar clase. Bueno, ahora, dejemos un poco la representación gráfica, y vamos a centrarnos en la Tierra como unidad, pero acá lo estamos mirando desde la parte astronómica, la Tierra como planeta. Corresponde al dominio de las ciencias naturales, corresponde a la geometría del espacio, pero es un insumo, es un instrumento. Es un instrumento que lo tenemos que va a incidir en los otros conceptos. A ver, ¿por qué decimos la Tierra que es un elipsoide de revolución? ¿Vieron que hay un chiste de Mafalda que se incluyó en el texto? Que dice, Colón creía que la Tierra era redonda, qué burro que es. La Tierra no es redonda. Precisamente, más allá de las geoformas, en términos generales, tiene un achatamiento polar y un ensanchamiento ecuatorial. ¿Por qué? Por la gravedad. Por la rotación, por lo que dice acá, del eje. Por la fuerza de la gravedad. No, la fuerza de la gravedad es otra cosa. ¿Y la rotación qué provoca? ¿Erosión? No, la fuerza de gravedad. Por la rotación, ¿La rotación qué provoca? Las estaciones La del año. rotación, claro. Hace... No, la traslación. No, espera, vamos con la rotación primero. A ver, yo no sé si... La rotación del día de la noche, claro. No, la rotación, pero eso es consecuencia de... Después vamos a ver por qué. Y lo tenemos que demostrar en el plano. ¿Nunca jugaron, a ver, cuando eran chicos, o por lo menos que yo vi... A ver, ¿qué vas a decir, Eugenia? Lo de los rayos solares. No. A ver. Por inercia, hace fuerza y empieza... A ver. ¿Nunca agarraron un tacho, le pusieron agua, una piola y lo revolearon? Es por el mar, le da la forma esa. No, Para- eso, cuando- el mar por eso tiene que ver la fuerza de gravedad de atracción. Pero también tiene que ver con el centrífugo. Que no se cae el agua. Si yo agarro un tacho y lo empieza, no se cae. No se cae. A ver, ¿qué pasa si pongo poca ropa en un secarropa? se mueve para todos Se lados. va hacia los... No se mueve para los todos cascados. lados. Se Te puede pega en la mover, pared. pero hasta que se acomoda. ¿Cuál es la tendencia cuando abro el secarropa? Se queda en las Está paredes. todo sobre el borde. Exactamente. Eso hace que la rotación de la Tierra hace que se produzca, que se expanda ecuatorialmente en la mitad y si por un lado se expande, se achatan los polos. Imagínense una pelota de fútbol media desinflada y aplastada. Pregunto, salgo de esto y me voy a práctica, que todavía no lo vieron, pero ahora en el próximo vamos a ver formas básicas de enseñar. Con estos ejemplos, ¿qué estoy trabajando?
¿Qué La forma gravedad. básica de enseñar estoy trabajando? Estoy explicando, puede ser. La lógica, La el sentido metáfora. común. La metáfora. Eso, en las formas básicas de enseñar, se llama metáfora. Forma parte del conocimiento didáctico del contenido. Y después les voy a decir, háganme acordar que les quiero decir otra cosa que ayer estaba pensando. Ahora, la Tierra tiene un movimiento de rotación a través de un eje, que el eje no lo vemos. ¿En qué sentido rota la Tierra? Las agujas del reloj. En sentido antihorario sería, de las agujas de reloj. Perdón, no sé si se me entendió. Según cómo. En contra de las ¿Y agujas del reloj, dónde pondrías el reloj? Para decir eso. Está bien, pero ¿dónde apoyarías el reloj? En el piso, porque lo vi de arriba. No, acá, en este. En el sol. En el eje. En la unión del meridiano. Nada, vamos a ser prácticos. ¿Dónde apoyaríamos el reloj para decir? En el medio del planeta, en el medio de la fotito. La Tierra tiene una inclinación. O sea, En los polos. Olvídate de la inclinación. ¿Quién dijo en los polos? Yo, Matías. ¿Eh? Matías. Está. ¿En qué polo? En cualquiera de los dos. No. En el polo norte. Exactamente. ¿Qué pasa si lo pones en el polo sur? Y no es la salida del sol, profesor. No, pero olvídense del sol. Va a rotar al revés. Exactamente. Si lo pongo el reloj en el polo sur, va a rotar en sentido horario. Si lo pongo en el polo norte, va a rotar en sentido antihorario. ¿Están convencidos de eso? no, yo no sabía. Es lógica pura. Imagínate apoyar un reloj acá. Y si la Tierra hace esto, es antihorario. Sí. Apoyarlo acá. Por eso dicen que el agua gira para el otro lado en el ¿Cómo? norte. Por eso dicen que el agua gira para el otro lado en el norte. No, eso es otra historia. No. Eso es corrientes Claro, marinas. claro. ¿Lo vimos? Algo. Todo. ¿Lo leímos? No sé. Pero bueno. Generalmente se dice el sentido de rotación de la Tierra es de oeste a este. De oeste a este. ¿Por dónde sale el sol? Por el oeste. Por el este. Del este. Por el este. Eso después lo vamos a ver si llegamos hoy en orientación. Por lo tanto, si la Tierra rota, el sol, en este caso, aparentemente estaría físico, estaría fijo, eso hace que salga por el este y se oculte en el oeste. Pero en realidad el sol no se mueve. Rota la Tierra.
decimos que el sentido de rotación de la Tierra es de oeste a este. ¿Estamos? Esto es lógica y razonamiento. Ahora, ¿hasta ahí vamos? Ahora, ¿qué pasa? Acá tenemos que incorporar otro concepto, que es el plano de la eclíptica. ¿Qué es el plano de la eclíptica? ¿Plano de qué? De la eclíptica. ¿La inclinación del eje? No, esperá que todavía no llegamos. A ver. El La trayecto... traslación de la Tierra alrededor del Sol. Exactamente. Pero vamos a ver el plano. El plano de la eclíptica, por una cuestión convencional, nosotros lo dibujamos horizontal. Se puede dibujar vertical, oblicuo, como más le guste. Geometría del espacio. Ahora, ¿a qué se le llama la eclíptica? A la trayectoria que hace la Tierra alrededor del Sol. Pero ojo, esa trayectoria, o en ese camino que hace alrededor del Sol, que dura casi un año, describe una órbita. Esa órbita, si no se entiende, aparte es algo que vienen trabajando o se lo vienen diciendo, no sé si comprendiendo, desde inicial. Yo no, porque yo inicial en la época mía no existía. O no. Hace un trayecto, describe una órbita. En esa órbita describe una elipse. ¿Qué es una elipse? ¿Es la forma de la circunferencia? No, la forma, no, precisamente no es la forma de la circunferencia. Es la curva que hace... A ver, ¿qué forma la tiene forma el huevo? elíptica. Es la traslación. Ovalado. Exactamente. Esa es una elipse. Que la elipse... Tiene un elipsoide. No, de ahí viene el término elipsoide. Déjame ver. No, no la tengo acá. ¿Ustedes tienen el apunte a mano? Sí, yo lo tengo. Sí. Fíjense la página 6. En el pie de página. Sí. Bueno, es un óvalo que toda elipse tiene dos focos. En uno de los focos se sitúa el Sol. Esta la iba a poner y me olvidé de ponerla. Ahora, describe una elipse, una órbita. Si en uno de la elipse, en la geometría del espacio, tiene dos focos. En uno de los focos está el Sol. Por lo tanto, en esa órbita que recorre la Tierra, que va a hacer la Tierra alrededor del Sol, que dura un año, que se llama traslación, el Sol, y al estar el Sol en uno de los focos, la Tierra se va a acercar y se va a alejar. La serie, ¿no?
¿Cómo? O sea que eso sería como consecuencia de la Sería forma. Cuando se acerca la Tierra al Sol sería perihelio, y cuando se aleja, afelio. Afelio. Y acá aparece otra terminología. ¿El helio qué es el helio? Un gas. Un gas. De los tantos que se compone el Sol. ¿De por qué decimos peri? Porque está próximo a. ¿Qué significa el prefijo a? Sin, alejado. ¿Más o menos me van siguiendo? Es un poquito complicado, pero bueno. Sí, profe. A ver. ¿Lo vieron en la escuela primaria esto? Claro, el Sí. tema es que... Para. No me digas nada, ¿Era Marianela. ¿Lo vieron en la escuela primaria? Sí, seguramente. ¿Lo estudiaron? De acuerdo. Sí. En la secundaria también. Y en la secundaria también. ¿Lo comprendieron? Sí. Algo sí. Faltaba otras cositas más, ¿no? Limpiar, pero... ¿Lo comprendieron? ¿Te tiene que gustar mucho esta parte Esta para parte está lograr la esperando. comprensión? Sí, tal cual. A ver. ¿Es contenido de geografía? No. ¿Nos sirve? Sí. ¿Estamos? Bueno. Ahora, vuelvo de nuevo que ya esto es trillado y es uno de los caballitos de batalla mía. Nosotros localizamos en función de meridianos y paralelos. ¿Cómo se llaman? Se llaman coordenadas geográficas. Viene del sistema de cartesiano. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Meridianos y paralelos. ¿Qué son los meridianos? ¿Qué son los paralelos? ¿Esas sí serían líneas imaginarias? O sea, las distancias de... Geodésicamente están. Los ¿Las meridianos vemos? son... ¿Las vemos? No. ¿Son No. conceptos geográficos? ¿Cómo? Meridiano de Greenwich sería. ¿Conceptos geográficos? No escuché esa parte que se... Sí, anda re mal el internet. anda re Los mal. Sí. meridianos... Sí. A ver, ¿Son conceptos geográficos son... No. que se utilizan? A ver, Semicírculos, son máximo elementos punto cero. geodésicos que nos permiten representar al plano. No, yo tengo que es la distancia del Ecuador. El Pará. meridiano es la distancia. A ver, ¿qué son los meridianos? Primero tenemos que hacer Líneas. una gran diferencia entre meridianos y paralelos. A ver, primero, los paralelos, ¿son todos iguales? No. No, por la forma de... ¿O sí? El meridiano, No, perdón, vamos el para. paralelo. Olvídate del meridiano. Vamos al paralelo. ¿El paralelo no es distinto por la forma de la Tierra? A ver, pregunto, ¿hay paralelos iguales de igual graduación? ¿Son todos iguales? Uno que sí, no sé. Y acá dicen que tiene una separación constante, entonces deberían. No. Claro. Son iguales. Pará, son acá, desiguales. paralelos. Hay paralelos que tienen nombres especiales. Llámese Ecuador, que es el círculo máximo. Sí. ¿Hay algún otro paralelo igual al Ecuador? No. No.
No. Círculo máximo, que está justo en el medio. Divide la Tierra en dos hemisferios, norte-sur. Ahora. Pero después, sí, los otros sí son parecidos, o sea, son iguales. No, pará, estamos hablando de parecidos iguales. Son desiguales. Son menores. El máximo es el ecuador. Exactamente. Pero saco el ecuador. Sí. Que es único. Sí. ¿Hay algún paralelo igual a otro? Sí, el trópico de Cáncer con el trópico de Capricornio. Exactamente. ¿Eso qué deduzco? Que hay dos paralelos iguales. Siempre va a haber un par. ¿Por qué? Porque el de los paralelos al norte y al sur, así como son iguales trópico de Cáncer, círculo polar en el norte, que son iguales a los trópicos, al trópico y al círculo polar del sur, hay paralelos, siempre va a haber dos paralelos iguales, si comparo norte-sur. ¿Se entendió? Se llaman perpendiculares, Sí. profesor. Sí. Bueno, ahora tengo los paralelos. Me voy a los meridianos. ¿Son todos iguales los meridianos? No, y acá sería lo mismo que en el paralelo hay uno, que es el mayor, vendría a ser, como pasa con el Ecuador, no. el meridiano de Greenwich. No. No, son todos iguales. Son todos Sí, son iguales. todos iguales. Son todos iguales. ¿Por qué? Porque Todos parten de la contienen misma... el eje de la Tierra. Claro, sí. A ver, si nosotros vamos cortando, quedan gajos. Imagínense una mandarina cortada en gajos. Obvio que los gajos de una mandarina son todos iguales. Al contener el eje de la Tierra, son todos iguales. Son círculos iguales. Contienen al eje de la Tierra. Ahora, pregunto, ¿qué determinan los meridianos? ¿Para qué son importantes los meridianos? La separación de Oriente y Occidente. Eso lo determina Greenwich. ¿Y el antimeridiano? La latitud. ¿Saben cómo es fácil? A ver, ¿cómo es fácil o cómo podría transponer esto? Con un transportador doble. Si agarra... Es como que divide la Tierra en dos. No, un transportador doble. Sí. Ahora después lo vamos a ver en la foto. Según cómo lo ponemos, tiene comportamiento de meridiano. Profe, ¿puede ser el Para meridiano facilitarlo- principal, meridiano de origen? El meridiano de origen es otra cosa. Sí, el meridiano de origen es el de 0 grados. Claro. Puede ser para facilitar principal la también de cero. comprensión. A ver, Uno no mide la longitud y la latitud de la Tierra. Para ¿se ve facilitar esto? una... ¿se alcanza a ver? Sí. Sí, se ve. Sí, profe. Bueno. Ecuador. Eje terrestre. Ahora, si yo lo pongo así, por cada grado pasa un meridiano.
¿Qué estoy haciendo? Estoy transponiendo esto, es conocimiento didáctico del contenido. Ahora, ¿más o menos se entendió? Sí, sí. El transportador doble, que esto es contenido de segundo año de geografía de secundaria básica, no de primero, para mi gusto. El transportador doble puede ser una herramienta importante para transponer estos conceptos. El transportador no solo se usa en matemática. Y de última, estamos haciendo matemática, geometría del espacio. Sería un recurso como el de la imagen. Exactamente. Después, en práctica, si llegamos, vamos a ver recursos. Ahora, otra pregunta. 0 grados el Ecuador. Y esto ya lo dije y lo recontradije. ¿Por qué el hombre se trazó a los 23 grados 27 minutos, y no me acuerdo cuántos segundos, los trópicos, y a 66, 33 los círculos polares? Que gana de complicar la vida. ¿No era más fácil hacer los números redondos? Tenía que ver algo con la hora. No. A ver, ¿No era? los meridianos. ¿Para qué nos sirven? ¿Qué marcan los meridianos? ¿Marca la latitud? No, la latitud los marcan los paralelos. No, la longitud. Los meridianos dividen entre este y oeste. La longitud. Pero a ver, la aplicación usual del meridiano, más allá de la latitud y longitud, que es una de las cosas olvidadas, que de la conjunción meridiano-rotación, más allá que también se puede fijar convencionalmente. Si tomamos cierta graduación de meridianos, dividimos en 24 partes. ¿A qué me estoy refiriendo? A la división de los paralelos con los meridianos. No, estamos con meridianos solamente. Son cuadrantes. No. ¿Qué hora es? A las horas del La día. franja horaria nos marcaría. Exactamente. Los usos horarios. Los usos horarios. Exactamente los usos horarios. Que más allá que después cada país fije su hora oficial. Ahora, me vuelvo a esta parte. ¿Por qué los trópicos están a 23, 27 y no sé cuántos segundos? Y los círculos polares a 66. ¿Qué me está indicando? La longitud. No. No. Longitud es con respecto a meridiano. A ver. Falta poquito ahora. ¿Qué día empieza el invierno? Los equinoccios, las estaciones del año.
No, nada que ver. El año pasado lo dijiste, pero no me acuerdo. Bueno. A ver, ahora el 21 de junio. Quiere decir que es el mismo clima, esa misma temperatura. Por ejemplo, en el Ecuador, todo lo que esté sobre el Ecuador tiene la misma temperatura. No ¿No es por siempre los la rayos misma. del sol? La perpendicularidad de los rayos solares, los trópicos. Ahora el 21 de junio. Si yo planto un palito en el trópico. Nosotros habíamos hablado, ¿te acordás? El comienzo del año pasado. Exactamente. Porque en el tanque de agua había. Exactamente, eso. Sí, me acuerdo. Es decir, todo lo que está al norte de Cáncer, al sur de Capricornio, siempre va a ser sombra. Sí. ¿Qué me indica los 23 grados 26? ¿Hasta dónde llegan las perpendicularidades de los rayos solares? Está inclinado ya. ¿Cómo no es? Profe, esto lo dice solsticios, que son... Solsticio y equinoccio, sí. Pero a ver, ¿por qué se trazó a los 23 grados? Ahí llega la perpendicularidad de los rayos solares. Sí. Ah, es a donde da el rayo del sol. A donde en una hora del año cae perpendicular. ¿Qué es perpendicular? Forma un ángulo de 90 grados. Si no, después va a caer en forma oblicua. ¿Qué indica los círculos polares? La línea de iluminación. Eso hace que las duraciones de los días y las noches se alarguen o se acorten. Claro, porque se hace una acumulación, puede ser, que es lo que después hace un día más. Eso es convencionalmente. Nos sobran 4 horas que lo cargamos cada 4 años a febrero. Pero eso es convencionalmente. El año. Primero fue juliano y después gregoriano. Pero eso es lo mismo que fijar la hora. Estamos hablando de la geometría astronómica. Tierra como planeta. Es por la distancia o el acercamiento con el sol y con sus rayos. El acercamiento y el alejamiento del Sol no determina las estaciones del año. Sí, lo que determina las estaciones del año es la inclinación del eje terrestre, que está a 66 grados con respecto al plano de la eclíptica, a la órbita. Estoy generando un despelote tamaño baño. Tan fáciles que son las estaciones del año. La traslación es lo que se genera, genera las estaciones del año. Exactamente. Pero no la distancia al Sol. Hay que demostrarlo. ¿Cómo lo demostramos? Empíricamente. Y cuando acá estamos en verano, en el hemisferio norte está en invierno. Científicamente, ¿cómo lo demostramos? A través de la geometría del espacio. ¿Hay algún profe de física acá? ¿O de naturales?
No me den tanta bola. De todos modos, yo lo proyecto acá, pero ustedes lo tienen en el texto, ¿eh? A ver. Para representarlo en el plano, geometría del espacio, que lo tenemos que saber, no lo vamos a enseñar textual así, pero si no lo sabemos no lo podemos transponer. A ver, puede ser con un transportador doble o con uno simple, más fácil con uno doble. A ver, ¿qué hago? Trazo un sistema de coordenadas. Una horizontal y una perpendicular a esa horizontal, vertical, que me va a formar 4 ángulos rectos. ¿Me van siguiendo? Sí, Sergio. Sí. Bueno. Sí. Esta horizontal, que la puedo trazar al revés, oblicua, como más le guste, pero siempre tiene que haber 4 ángulos rectos, me va a representar el plano de la eclíptica. Me va a representar la órbita que recorre la Tierra alrededor del Sol. Esta perpendicular, ¿qué me va a representar? El eje terrestre. El eje, el movimiento del eje. No. No, el eje no. Si el eje está inclinado en 66 grados con respecto al plano. Ah, pensé que decía la que estaba inclinada. No. A ver, esta. Después vamos a ver qué me está indicando esta perpendicularidad. El meridiano no. El meridiano tiene esta trayectoria. Contiene al eje de la Tierra. El meridiano está inclinado con respecto al eje de la Tierra en 66 grados. ¿Me estoy haciendo mucho despelote? Sí. Sí. Más o menos. Pregunto, yo Me no sé movinó un poquito. A ver. Nosotros quedamos que... Es complicado por ahí dándolo así. De esta manera virtual es como más. A ver. Por eso está ahí, hay pegado un transportador y tienen en el texto. A ver. Nosotros dijimos que los trópicos están a una determinada latitud. Los círculos polares están a una determinada latitud. ¿Qué me indican los trópicos a los 23 grados? ¿Hasta dónde llega la perpendicularidad de los rayos solares? ¿Qué me indican los círculos polares? La línea de iluminación. ¿Cómo lo compruebo? Empíricamente, cuando acá estamos en verano, en el hemisferio norte estamos en invierno. ¿Cómo lo compruebo empíricamente? Los días más cortos, más largos. ¿Cómo lo compruebo empíricamente? ¿Y por qué es importante esto? Porque si tenés algún chico que haga clase, te puede llegar a preguntar esto. Y según el ego y según el orgullo, no nos gusta que nos dejen patinando. ¿Se entiende o no? Sí, Sergio. Claro, tenés que tener una base como para fundamentar. A ver. Empíricamente también lo puedo demostrar con los días polares y las noches polares.
La Antártida generalmente tiene unos meses que es permanentemente de día. Ya en Ushuaia, a lo mejor a las 2 de la mañana el sol está ahí flotando. Sí, me pasa con una conexión. Dale, Eloy, que no te escuché. No, digo que eso que decís vos de los días que son más largos, me pasa con una chica que se mudó a Neuquén, siempre me dice cuando yo me voy a dormir, que allá todavía es temprano, me ha pasado que acá es de noche ya, y me dice, no, acá todavía hay sol. Exacto. Y es Neuquén, estamos hablando que está más acá arriba, imagínate más abajo. ¿Perdón? No te escuché lo que dijiste. No, que digo que habla de la provincia de Neuquén, imagínate la provincia de Ushuaia, que está mucho más cerca de los polos. Sí, pero que dijiste algo el más arriba. O sea que ¿Arriba de quién? Sí, no. No, que Neuquén está más arriba que Ushuaia, te dice. Claro. ¿Arriba de quién? Al norte, decís vos. Ah, Al ahí sur. me gustó. Al norte. Ahí me gustó. Ahí me gustó. Vamos a ser profe de geografía. Bueno, ahora, todo eso que estoy diciendo, que lo veo, lo tengo que comprobar, y una de las formas de comprobarlo a través de la geometría del espacio. Lo tengo que demostrar en papeles. ¿Cómo lo demuestro? A ver, yo lo que, a través de la geometría del espacio, ¿yo qué hago? Trazo, hago una cruz. Una horizontal, una vertical, perpendicular. Voy a formar 4 ángulos rectos. Y hasta ahí te seguimos. Hasta Ahí ahí está me marcando el siguieron. eje terrestre, ¿no, profe? ¿Cómo? Ahí estaría marcando el eje terrestre, ¿puede ser? Sí, pero espera que no lleguemos. Esta perpendicularidad, esta perpendicular al plano de la eclíptica, a la órbita, que yo la represento con la horizontal, de entrada me va a servir de apoyo, porque fíjense que están en los 90 grados justos. Sí. Y en los 180 del otro lado. Sí. Pero esto después me voy a dar cuenta que es la línea de iluminación. Lo que primero hago, trazo, que me va a coincidir con los meridianos, el eje terrestre, que está a 66 grados con respecto al plano de la eclíptica. Marco, trazo. 66 grados pasa por el centro. ¿Hasta ahí estamos? Ya Sí. tengo el eje. A ver, si el eje terrestre o los meridianos contienen el eje terrestre y todo meridiano es perpendicular al ecuador, concretamente los 90 grados del transportador lo apoyo sobre el eje terrestre. Y los 0 grados me van a indicar el ecuador. Hacia un lado o hacia el otro, a los 23 trazo los círculos. Y a los 66 trazo, perdón, a los 23, 27, 23 grados, porque acá a los 27 minutos no los puedo, trazo los trópicos, y a los 66 los círculos polares. Sí. Saco el transportador y me va a quedar esto.
Ahí ya marqué las principales líneas convencional, geométrica, en el plano. Tengo eje terrestre, que contiene el eje terrestre. Perpendicular al eje terrestre, ecuador, 2 hemisferios, círculos polares. Fíjense que el círculo polar coincide con esta perpendicular de acá, que se va a convertir en línea de iluminación. Paso a la siguiente. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Sí. Sí, algo sí. Sí, un poquito mejor. Algo es algo. Entiendo por qué no elegí matemáticas. Ahora entiendo por qué. Es hermoso matemática. Ahora, esto, nosotros en la imagen anterior, el plano de la eclíptica lo habíamos trazado horizontal. En este gráfico, el plano de la eclíptica estaría haciendo esto. ¿Estamos? ¿A qué llamo solsticios? A cuando la perpendicularidad de los rayos solares dan sobre los trópicos. Si proyecto, este es el Sol. Si proyecto en el solsticio de diciembre, proyecto la perpendicularidad de los rayos solares, cae justo en el trópico de Capricornio. Esta línea que tracé antes se convierte en línea de iluminación. Por más que la Tierra gire sobre su eje, el polo sur siempre va a estar de día. El polo norte siempre va a estar de noche. ¿Qué me indican los círculos polares? El límite de la línea de iluminación en los solsticios. Ahora, pasaron 6 meses y la Tierra se puso acá en este lugar. Proyecto y la perpendicularidad cae sobre Cáncer. Si acá tenía el polo sur totalmente iluminado, acá lo voy a tener totalmente oscuras.
Y el polo norte, que antes lo tenía oscura, acá lo voy a tener iluminado. Ahí se distingue entre la noche y el día, dice el gráfico. En este gráfico, esto es noche y esto es Claro. día. Pero esto es para Eso demostrar pasa- por qué los polos están iluminados por más que la Tierra rote. Claro. Eso pasa por Ushuaia, ¿no? Los 6 meses de noche y los 6 meses de día, profe. Exactamente. Sergio, son 8:05, tenemos economía, perdón. Después seguimos. Menos mal, porque si no yo... Sí, yo miré la hora. Hasta el lunes. El lunes nos vemos. No, Nos por vemos, favor, Sergio. avísenme porque... Hasta luego. Buen fin de semana. Lo mismo digo. Me echó Nos vemos. mal, Marianela, ¿eh? Perdón, María Eugenia. Hasta luego.